Bien, hermanos, pues quizás, no sé, sin saberlo, parece que nos coordinamos con la escuela dominical un poco. El tema que con la ayuda del Señor vamos a tener lo encontramos en 2 de Corintios, en el capítulo 4, y son los versículos desde el 16 hasta el 18. Y son poquitos versículos que meditaremos, pero me gustaría que leyéramos unos versículos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, los versículos del 1 al 8, un pasaje que conocemos muy bien. San Juan, capítulo 15, los versículos del 1 al 8, dice nuestro Señor Jesucristo: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y el mismo Juan, en su primera epístola, en el capítulo 5 y versículos del 1 al 4, nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: vuestra fe. La fe, el secreto de la felicidad. Todo esto es por gracia, hermanos, y me gustaría recordar con vosotros el ejemplo más primario que tenemos en la palabra de Dios, de la gracia de Dios. Y lo encontramos precisamente en Egipto, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, y la orden de Moisés fue que mataran un cordero y que untaran sus casas con la sangre del cordero. Esa es la muestra de la gracia de Dios, porque fue la sangre del cordero la que impidió o la que hizo que el ángel no entrara en aquellas casas. Todo eso es porque alguien murió para que los dinteles fueran pintados con su sangre. Y hermanos, eso es justamente lo que Dios ha hecho al enviar a su Hijo, que es el Cordero de Dios, que quita mi pecado y tu pecado. Y esa es la gracia que no merecemos, pero que nace del amor y la misericordia de nuestro Dios. Ahora me gustaría que esta mañana meditáramos un poquito lo que quedó pendiente cuando nuestro hermano Carlos, que seguramente nos está viendo desde su casa, pues nos explicó cómo llegó al conocimiento de la palabra de Dios. Y en aquel día, pues yo tenía preparado para compartir con vosotros hablar de los secretos de la paciencia. Y como subtítulo, un subtítulo que no me gusta nada, pues le puse los sufrimientos
del Hijo de Dios. ¿Es el secreto de la paciencia el sufrimiento? Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, que antes decía, capítulo 4, versículos del 16 al 18, dice él: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, si leemos los versículos precedentes a estos que hemos leído ahora, pues podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo ha estado desarrollando los temas que significan para nosotros y para él paradojas en la vida, circunstancias que no podemos comprender, que no asumimos y que realmente nos dejan perplejos. Dice el apóstol Pablo en los versículos anteriores que en nuestra vida nos vemos presionados en todo momento. Y creo que esta es una realidad en la cual estamos viviendo seguramente en el trabajo. Allí tenemos mucha competencia, allí quieren algunos quitarnos el puesto, allí tenemos mucha tensión, mucha presión muchas veces. Quizás en los estudios también nos hacen mobbing, tenemos dificultades porque hay envidias, hay tantas cosas que realmente llegan a presionarnos. También pasamos presión cuando tenemos que decidir dónde vamos a vivir. Queremos tener una casa, y durante ese tiempo estamos pasando realmente presión. Bueno, lo vivimos como iglesia cuando vendimos el local hace ya muchos años y buscábamos un terreno, un lugar donde poder levantar nuestro templo. Y pasamos, los creyentes que estábamos en aquel momento, formábamos la iglesia, pasamos presión. Pero por encima de todo, y eso es lo que dice el apóstol Pablo, podemos pasar toda clase de presiones, pero nunca vamos a sentirnos encerrados, porque el Señor está ahí. Lo hemos visto, lo hemos leído en los versículos que hemos leído de Juan. Es posible que seamos perseguidos. Mirad, ayer estuve en una proyección de la película esta que seguramente algún día quizás la podamos tener aquí también, sobre los protestantes. Una película que hace referencia a todo lo que tuvimos que vivir durante la época franquista, en que nos cerraran las iglesias, en que nos teníamos que reunir por las casas, todo aquello que algún día podremos recordar. Bueno, pues quizás estábamos perseguidos. Era algo que quizás hoy no tenemos libertad, pero cuando vemos la historia y la vida del apóstol Pablo, luego haremos referencia a lo que él dice de sí mismo respecto a lo que ha tenido que vivir para servir al Señor. Bueno, nos pueden perseguir los hombres, pero nunca nos abandonará nuestro Dios. Y esta es la realidad que el apóstol Pablo está presentándonos aquí. Nuestro Dios está con nosotros en medio de todas las dificultades, todos los problemas. Es posible, dice también allí en esos versículos el apóstol Pablo, que podamos llegar al fin de nuestros recursos. Cuando aquella sensación que nos da vértigo, ¿verdad? Parece que delante de nosotros se levanta un precipicio y miramos y que quizás tenemos situaciones de una perplejidad tremenda, no podemos comprender. Y el ejemplo que se me ocurre para ilustrar lo que estoy diciendo respecto de esta experiencia, lo vivió nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Allí Él tuvo que sudar sangre, allí Él sufrió de una forma extraordinaria. Si es posible, pase de mí esta copa. No puedo comprender la angustia que podríamos pensar que pensaba nuestro Señor Jesucristo. Dios tuvo que enviarle un ángel. Estaba Dios allí también con él, fortaleciéndole. Bueno, pues quizás en nuestra vida
hemos pasado experiencias semejantes, como veremos luego pasó el apóstol Pablo. Es posible que estemos a punto de perder la cabeza. Es posible, ¿verdad? Que nos sentimos tan mal, tan fatal, tan tremendo. Pero mirad, nunca vamos a perder la esperanza que viene de nuestro Dios, porque es la esperanza que produce esa presencia de la cual estamos insistiendo una vez y otra vez, que Dios está con nosotros. Es posible que el diablo logre voltearnos alguna vez. ¿Quién no ha tenido experiencias en las cuales y aparentemente el Señor no está allí, ¿verdad? Porque lo hemos perdido de vista por causa de nuestro propio problema? Bueno, pues podemos tener la seguridad, y es lo que dice el apóstol Pablo en esos versículos, de que Dios nunca nos va a dejar de su mano. Somos hijos de Dios. Él es nuestro Señor. Cuando hablamos de Señora, estamos hablando de un propietario, de alguien que controla, alguien que dirige, alguien que no va a permitir que el diablo, por mucho que quiera revolcarnos, nos pueda arrebatar de las manos de Dios. El apóstol Pablo le dice muy claro en otros versículos: ¿quién me apartará del amor de Dios? Tribulación, adversidad, dificultades, problemas, persecución. Nada ni nadie podrá arrebatarnos. Hay una realidad que se manifiesta en la vida cristiana cuando un cristiano se cae, y todos podemos caer, se levanta. ¿Sabéis por qué? Porque esa es la característica de la fe. La fe es la que sustenta nuestra vida, es la que va a llevarnos adelante, una fe realmente puesta en la voluntad y en el propósito de Dios. Por eso dice el versículo 16 de nuestra meditación esta mañana que, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hermanos, vivir valorando positivamente la vida. Hay ocasiones en la vida que nos resulta difícil tener esa actitud, esa disposición. Hay una frase que encontré en algún lugar de alguien que dijo: dejadme envejecer creciendo hermosamente. Me gustó mucho esa frase porque define un espíritu confiado en Dios, y solamente cuando nos damos cuenta que la vida se nos está yendo. Yo el mes que viene haré 76 años y me doy cuenta que estamos ahí. Bueno, pues dejadme envejecer creciendo hermosamente. Dejadme disfrutar, porque precisamente esta es una experiencia que solamente Dios puede regalarnos. Porque humanamente los sufrimientos en la vida de Pablo fueron interminables, fueron intensos. El mismo apóstol hace un breve resumen del precio que tuvo que pagar por ser un apóstol de Cristo. Cantamos en un himno: quiero ser tu apóstol, quiero ser un apóstol, el apóstol de Cristo. Bueno, pues el apóstol Pablo lo fue. Predicó al Cristo resucitado y tuvo que luchar contra falsos apóstoles. En la segunda epístola de Corintios, él habla y dice en el capítulo 11, versículos del 23 al 33, si lo tenéis podéis leerlo juntamente conmigo. Dice él: puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me voy a gloriar. Evidentemente que habían personas, falsos cristianos, falsos que estaban molestando a los creyentes que estaban naciendo en la fe. Y él dice: bueno, pues si estos vienen y vosotros los recibís, pues yo voy a deciros quién soy y cuáles son mis méritos. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno os enaltece, si alguno os da de bofetadas. El apóstol Pablo sabe de qué está hablando, y desde luego que seguramente también en nuestra vida cristiana hemos visto cosas semejantes. Y él dice: para vergüenza mía lo digo,
Para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro se ha atrevido, hablo con locura, también yo lo sea. ¿Son hebreos ellos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en... Pablo, ¿qué me cuentas? Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas puso guardias en la ciudad de los damascenos para apresarme, y fui descolgado en un canasto desde una ventana del muro y escapé de sus manos. El apóstol Pablo, ser apóstol, servir a Cristo, vivir la vida de Cristo, anunciar el mensaje que ha transformado nuestras vidas, le supuso todas estas cosas que él explica aquí. Y él dice en el texto que estamos meditando, a pesar de todo eso, no desmayo. Pablo era muy consciente de que si queremos la vida de Cristo, también tendremos que soportar los riesgos de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 11, pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y hermanos, hay una realidad que como hijos de Dios tenemos que asumir. No habrá corona sin cruz. Ser fiel al Señor en medio de una sociedad como la que nos toca vivir, o como vivía el apóstol Pablo, una sociedad que no quieren saber nada de Cristo y consecuentemente tampoco quieren saber nada de nosotros. Bueno, pues ahí es la cruz que hemos de llevar, pero lo hemos de hacer como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha prometido que está siempre a nuestro lado y es el ejemplo supremo en el cual tenemos que mirar en medio de todas las dificultades. Él es el ejemplo en el cual tenemos que mirarnos. Porque hay 2 aspectos de la vida que se ven afectados. Y uno es el aspecto físico. El aspecto físico que ocurre cuando llevamos muchos años en los caminos del Señor y hemos vivido tantas experiencias, tantas cosas que no comprendemos. Dice Pablo, no desmayamos a pesar de todo eso, pero hay un pago que se afecta a nuestro cuerpo, porque los sufrimientos van haciendo efecto. Aquí tengo anotado, yo me anoté canas, ya ni eso. Bueno, la presión sanguínea. Cuando era joven no tomaba pastillas para la tensión. Ahora cada día me tomo mi pastilla de tensión. Vamos al médico y no sé por qué tiene la manía de cuando nos hacemos mayores hacernos análisis y nos dice, usted tiene azúcar. ¿Y eso qué es? ¿Verdad? Nuestra hermana nos podría hablar largo y tendido sobre este tema, ¿verdad? Y es joven. El corazón también se va desgastando. O sea que desde este aspecto, la vida en este mundo es un peregrinar ¿hacia dónde? Hacia la tierra, hacia la tumba, ¿verdad? Esta es una realidad en la cual, por causa del pecado, pues venimos a vivirla de esta forma. Pero hay otra realidad
que esta es la realidad importante que el apóstol Pablo pues, nos enfatiza a nosotros, porque es el aspecto espiritual. Y el apóstol Pablo dice que el aspecto espiritual, con los años, se es cada vez más vital, cada vez es más joven. Qué contradicción podemos decir, ¿verdad? Porque es el lugar donde mora el Espíritu Santo. Es donde la influencia de nuestro Dios se manifiesta en nuestra vida, si es que nuestra vida está gobernada por Dios. Y esta es una pregunta que solamente podemos responder nosotros delante de Él. Y si nos engañamos a nosotros mismos, pues lo tenemos mal. Así es que desde esta perspectiva la vida es ascender la cuesta que nos lleva a la presencia de Dios. De modo que cuando nos acercamos a la tumba, no es la tumba, sino que realmente es el encuentro definitivo con nuestro buen Dios. Hermanos, los años nos acercan a Dios, no a la muerte. La muerte es el paso del Jordán a la tierra prometida por nuestro buen Dios en su presencia. El versículo 17, el apóstol Pablo añade algo más: vivir manifestando la gloria de Dios. Pues esta leve tribulación momentánea, pues no era muy leve la tribulación del apóstol Pablo, porque sabemos que fue dejado muerto, por lo menos así creían que en Listra lo habían apedreado y creían que estaba muerto. Luego los creyentes se acercaron y estaba vivo. Dice, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto es muy importante lo que dice aquí el apóstol Pablo para nosotros, porque a veces vamos por este mundo como derrotados. Las circunstancias que nos envuelven nos hacen sentirnos hundidos muchas veces, ¿verdad? Pero la realidad para el Hijo de Dios es que el cielo empieza aquí. El día en que entregamos nuestra vida a Cristo, empezamos a disfrutar del cielo. Cambió nuestra vida, nos dio una nueva vida. Lo que le dijo a Nicodemo es realidad. Es necesario nacer de nuevo, nacer a una vida espiritual de comunión en la presencia de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que eso que viene como consecuencia de la comunión con Dios tiene un peso excelente y eterno. Es eterno porque empezó un día, pero será para toda la eternidad. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3 al 7, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Dice Pedro, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estoy leyendo la primera epístola de Pedro, de modo que no son mis palabras, sino el mismo apóstol Pedro. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y fijaros estas palabras que dice Pedro, vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, ¿sientes gozo? Ese gozo inefable y glorioso que significa la presencia de Dios en nuestra vida. Son palabras que deben de hacernos reflexionar, porque dice el apóstol Pedro que eso es obtener el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es todo un proceso. Es el gozo y la alegría. Y aquí he puesto un ejemplo que conocéis todos muy bien. Está ahí sentada, la señora Isabel.
una hermana en la fe que va por la calle cantando al Señor. ¿O no? Sí. Una persona que a todo el mundo que le pregunta está diciéndole el gozo de la presencia. Hay una canción que ella canta siempre, el gozo de la... No sé la letra, pero siempre la he aprendido así. El gozo del amor mi fortaleza es. El gozo es el gozo. Bueno, Bueno, hermanos, evidentemente cuando sea mayor quiere ser como la señora Isabel, ¿verdad? Es el fruto de una comunión durante toda una vida con nuestro Dios. Y es algo, yo he conocido muchas personas así. Casi la lista que podría haceros están todos ya con el Señor. Pero eran personas que realmente manifestaban la presencia de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque es la gloria de Dios. Es la Shequina del tabernáculo. ¿Sabes lo que es la Shequina? Era aquella luz inefable que obligó a Moisés cuando estuvo en la presencia de Dios a cubrirse la cara, porque esa luz la había también contagiado a él. Y las personas de Israel no podían mirarle a la cara. Era una luz que irradiaba por la presencia de Dios. Es la misma luz que dejó ciego al apóstol Pablo cuando se encontró con Cristo en el camino de Damasco. ¿Habéis visto alguna vez esa luz, hermanos? Creo que es el reto necesario que tenemos en nuestra vida. Presentarnos delante del tabernáculo de Dios. Leer su palabra. Sentarnos y realmente sentir esa luz que ilumina nuestro corazón y nuestra mente. En 1 Corintios 6:20 dice el apóstol, pues habéis sido comprados por precio. Es la gracia de Dios de la cual hablábamos antes, ¿verdad? Glorificad pues a vuestro Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro espíritu y nuestro cuerpo pertenecen a nuestro Dios. Y dice el apóstol Pablo en ese versículo que es un eterno peso de gloria, el peso de Dios. ¿Qué significará eso, hermanos? Bueno, nuestro Dios es una persona, un ser que tiene un peso, tiene un valor sólido, un valor eterno, un valor que merece la pena. Y es la expresión de la excelencia del carácter de Dios y la perfección de sus atributos hechos manifiestos en la creación. Esta semana un amigo mío, que no cree en Dios, pero me sorprendió. Y me decía, bueno, yo no sé lo que tú piensas, pero hay algo que a mí me hace pensar, y es un hombre de 80 y tantos años, o sea que es un hombre ya mayor, y no es creyente, ¿no? Pero él me dice, es que hay cosas que a mí me maravillan. Cuando miro el cielo y todo eso que nos dicen que hay allí arriba, eso, para que sea de casualidad, decía él, y bueno, y no hace falta mirar el cielo. Me miro a mí, o sea, mi corazón, mis riñones, mi cuerpo, o sea, es una cosa extraordinaria, de una perfección maravillosa. Era un entorno un poco más complicado. Me sorprendió que él hablara de esta forma. Otros le respondieron porque no creían, porque, bueno, ¿no? Hermanos, esa es la realidad de nuestro Dios. Dice ya el salmista en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y hermanos, de la forma en que Dios nos ha hablado más claro, no es dándonos filosofía, no es explicándonos cosas que no son, sino fue enviando a su Hijo Jesucristo. Y la forma en que nuestro Señor Jesucristo nació, la forma en que Jesucristo se manifestó en el monte de la transfiguración, la forma en que Cristo murió en la cruz, la forma en que resucitó, la forma en que ascendió a los cielos, todo eso muestra una realidad del poder de Dios manifestado a través de su Hijo. Y además eso nos da una esperanza,
porque el apóstol Pablo vivía convencido de que todo lo que tuviera que sufrir en este mundo no sería nada comparado con la gloria que gozaría en el venidero. Y hermanos, esto es algo que debemos de saber valorar en nuestra vida. No olvidemos nunca que el que sufre con Cristo compartirá un día su gloria. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad que hemos leído en las palabras de Cristo. Si somos pámpanos y estamos arraigados a Él, vamos a poder compartir un día también la gloria que Él está disfrutando ahora. Es el mismo honor de Dios que está comprometido en ella. Es la promesa, y todas las promesas de Dios se cumplen, se han cumplido y se cumplirán. Fijaros que Cristo siempre que anunció, siempre que dijo a sus discípulos que iba a morir, también les añadió, pero voy a resucitar. También anunciaba su resurrección. Y hermanos, el que tiene algo allí en los cielos, y creo que todos tenemos una morada, Cristo lo prometió, voy a preparar lugar para vosotros. Bueno, si tenemos eso que nos espera en el cielo, pues no tenemos por qué sentirnos hastiados en la tierra. Tenemos motivos para tener una esperanza gloriosa en el futuro. Y ya el versículo 18, con él terminamos. Porque tenemos que vivir con sentido y con objetivos en la vida. Y esto es algo importante, dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, las que nos aguardan. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, dice Hebreos de Moisés, en el capítulo 11, versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, ¿cómo sería Moisés? Decían la palabra que era un hombre muy manso. Bueno, pues Moisés tuvo una experiencia en el Sinaí extraordinaria que le llevó a vivir y valorar la vida de una forma muy centrada en Dios. Y quiero pediros abrir vuestras Biblias y vamos a leer juntos el capítulo 19 del libro del Éxodo, versículos del 3 al 8. Moisés estuvo en la presencia de Dios, pero no pudo ver a Dios. Todos sabemos cómo vio la zarza y se acercó para ver, y el Señor le dijo, no puedes verme. Bueno, pues dice este texto en Éxodo, explica, si lo tenéis todos, os pido que lo leáis conmigo porque el contenido de ese texto, pues luego os diré que lo hagáis vuestro. Vamos a leerlo. Y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Eso es lo que Dios ha hecho también con nosotros. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino, fijaros qué maravilla. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una diciendo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Es un pacto que hace Dios y les dice, yo os saqué de Egipto. Ya sabéis que Egipto para nosotros es el mundo, ¿verdad? Nos ha sacado para ser un pueblo muy especial. Y lo describe con 3 palabras
que me gustaría que subrayarais también. Seréis mi tesoro especial. Somos un tesoro especial por encima de todos los pueblos. Tú y yo somos tesoro para Dios. Y formamos parte de un reino. Un reino. Si hay un reino, es que hay un rey. Un rey de reyes y señor de señores. Y es un rey de sacerdotes. Somos sacerdotes porque gestionamos nuestra vida espiritual. No necesitamos que venga el pastor o el sacerdote de turno. Somos sacerdotes. Y tenemos que administrar nuestra vida directamente con Dios. No necesitamos más intermediario que nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, cuando ponemos nuestra fe en la palabra de Dios, en lo que Él nos ha prometido, nos está mirando a través de su Hijo. Por eso somos sacerdotes. No sé si administramos bien nuestra vida espiritual delante de Dios. Y además dice, y seréis una nación santa. Porque vivimos en la obediencia y con una forma de vida que se corresponde con el carácter del Rey. Bueno, hermanos, quiero dejaros solamente estas ideas para que las reflexionemos personalmente. Es la palabra de Dios. No olvidemos nunca que las cosas que se ven son temporales. Se quedarán aquí. Y la pregunta que podemos hacernos, ¿cómo valoramos nuestra vida? ¿Realmente nuestra vida es un tesoro para Dios o Dios tiene que girar la mirada para otro lugar? ¿Formamos parte de la nación santa? Y hermanos, formar parte de la nación santa implica que cuando nos reunimos somos la nación que se reúne, en este caso en Sant Feliu, y en medio de este pueblo estamos dando testimonio del amor de Dios. De modo que aquellos hermanos que tienen por costumbre no reunirse, sabéis lo que dice las epístolas, aquellos que tienen por costumbre no reunirse, pues se están equivocando de lleno. Bueno, por eso el último punto que hemos meditado. ¿Vivimos con sentido y con objetivos? Que el Señor nos ayude para que respondamos amén.